Continuamos entonces con la sesión. Vamos ahora a precisar conceptos, muchachos. Y vamos a irnos un poco más adentro de lo que es la modularidad. Resolviendo un ejercicio sumamente sencillo, me parece que ya lo hicimos, que es el cálculo del área de un triángulo. ¿Ok? Pero lo voy a hacer con el paradigma modular completo, explicando cada parte, así que no quiero que se concentren en lo sencillo del cálculo del área de un triángulo, sino en los pasos que yo voy a ejecutar para la producción, porque allí subyacen conceptos fundamentales del diseño algorítmico, de cómo es el proceso modular y de la comunicación de los módulos, porque lo que hemos visto son unos módulos que podemos mandar a imprimir cosas en ellos, ¿cierto? Pero los módulos hacen más que eso. Son herramientas superpoderosas para nosotros poder resolver un problema en general. Entonces, cuando estamos bueno, voy a cargar aquí básicamente código, ok, ok, bien. Entonces, el ejercicio es, me confirman si no lo hemos hecho, pero me parece que lo hicimos, un programa sencillito de cálculo del área de un triángulo. Entonces, diseñar un programa que calcule el área de un triángulo. Y de hecho lo vamos a hacer calculando el área de un triángulo según la base y la altura. Porque ojo que hay muchas formas de resolverlo. Vamos a estar resolviéndolo de varias formas para que ustedes vean cómo es el proceso en general. Recuerden, parte conceptual fundamental. Cuando nosotros vamos a resolver el cálculo del área de un triángulo, ya nosotros habíamos visto que él tenía una formulita bastante básica, que era el área va a ser igual a la base por la altura entre 2. Ese era el área, no es más nada. Y allí habíamos determinado ciertas cosas importantes, como que esta era las entradas y el área era la salida. O sea que necesito todas esas variables que están allí. Yo las puedo llamar de otra manera, es decir, yo puedo llamarlas área, base y altura completamente. O las puedo dejar tal y como están. Float sería A, vamos a llamarlo así, B, A y H. Así. Base, área y altura. Listo, punto y coma. Ojo que me fui directamente al código porque ya tenemos experiencia haciendo este ejercicio. Puedo inicializar mis variables, es una muy buena práctica inicializar variables. H igual a 0, por ejemplo. Y ahora sí voy a proponer mi algoritmo. ¿Cómo sería un algoritmo natural en la producción, digamos, más orgánica que podamos tener? Yo diría simplemente, primer paso, leer la base y la altura. Y la altura. De hecho, si aquí yo lo llamo base, aquí lo llamo área, aquí lo llamo altura, entonces aquí se tendrían que llamar base, área y altura. ¿Ok? Y aquí me quedaría más bonito porque yo diría leer la base y la altura. ¿Estamos de acuerdo? Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Calcular el área, ¿no? Calcular el área. ¿Y cuál es el tercer paso? El tercer paso sería imprimir o mostrar el área. Estamos de acuerdo que esto es lo que tenemos que hacer, muchachos. Leer la base y la altura, calcular el área, em, por ejemplo, asignándole, o incluso no, solo calcular el área y ya, así, a secas. ¿Alguien quiere opinar sobre esta morfología o semántica que yo estoy utilizando para mi algoritmo o lo aceptan? Lo voy a refinar un poquito, ¿ok? Este es mi algoritmo general. Voy a refinarlo un poco. Leer base y altura, yo pudiera compactarlo y creo que no tendríamos tanto problema si yo digo leer base y altura. Así. Pueden haber espacios, ¿no? Para que se vea más bonito. No hay problema.
Pero así, esto sería como un poquito más de código, pero sigue siendo un lenguaje muy natural. Estoy diciendo leer la base y la altura. Chévere. Luego, calcular área. Entonces, calcular área es a área asignarle el cálculo, ¿no? O sea, calcular área, por ejemplo. Voy a dejarlo de ese tamaño. E imprimir, pudiera ponerlo así. Imprimir área. Ajá. ¿Aceptarían esa forma, esa nueva forma en la que yo estoy escribiendo? Que estoy diciendo leer base altura, a área le asigno calcular área e imprimir, imprimir área. Bueno, resulta que cuando usted tiene un módulo, los módulos, ya ustedes vieron que el main es un módulo, tiene este par de paréntesis abiertos y cerrados que es como si fuese la boca del módulo. Es por donde me comunico con él. ¿Ok? Es el buzón de recepción de encomiendas o de cosas. Si usted crea un módulo, el que sea, por ejemplo, un void módulo uno, le pone un par de paréntesis y un bloque. Eso estamos ya familiarizados con eso porque es lo que hicimos la semana pasada. Bueno, este par de paréntesis abiertos y cerrados es por donde el módulo va a poder recibir información del exterior. ¿Por qué hablo de que el módulo va a recibir información del exterior? Porque las variables que se declaran dentro del bloque de un módulo le pertenecen solo al módulo y nadie más las puede ver. Es decir, alguien parado aquí, fuera del módulo main, no puede saber que existe base, área y altura. Se puede concebir eso de forma natural. Si usted aquí crea un módulo que se llama módulo uno con su par de paréntesis y su bloque, nadie aquí dentro del módulo jamás va a saber que base, área y altura existen en el main. No lo puede saber. Aquí incluso yo puedo crearme una área, así. Y esta es una área, o un área, perdón, diferente a a esa variable. ¿Ok? Porque esta vive en el módulo uno y esta vive en el main. Es como que puede haber un José que vive en Mérida y un José que vive en Barinas y no son el mismo José. Son Josées diferentes. Aquí pasa lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Momento, voy a borrar esto acá para no confundirnos tanto. Cuando yo planteo mi algoritmo de esta forma y le voy a quitar el uno y le voy a quitar el 2 y le voy a quitar el 3, yo estoy invocando a un módulo, ¿ok? El módulo leer. Es decir, que este módulo leer va a ser un módulo tal como lo habíamos dispuesto, así, leer, con un par de paréntesis abiertos y cerrados y un bloque. Pero cuando en el main llamamos a leer, yo le estoy pasando una base que es el valor de la base y una altura. Entonces, en los paréntesis abiertos y cerrados de leer, yo tengo que recibir esa información. ¿Qué es lo que está pasando allí? Cuando le pasamos, cuando le pasamos la base, esta base en este punto de invocación, ¿qué valor tiene esta base, muchachos? ¿Cuánto vale? ¿O no lo ven? Vale, cero. Vale cero, porque aquí se le puso un cero. Base igual a cero, ¿sí? Sí, ¿no? Y la altura vale un cero también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, aquí cuando se invoca a leer, se está pasando no la base y la altura, muchachos. Se está pasando es un cero cero. Se le está pasando el valor que tiene la variable. Y estos dos ceros van a viajar hasta aquí, hasta ese par de paréntesis abiertos y cerrados. Entonces imagínense en el problema. Llegan dos ceros y ¿dónde los siento? ¿Dónde los guardo? Recuerda que nosotros somos una gente que guardamos las cosas, las tenemos que ubicar en sitios. Entonces, como yo sé que me van a mandar dos valores, sean los que sean, no importa.
Yo aquí, en estos paréntesis, voy a declarar dos variables. Por ejemplo, x y float y. Dos variables. ¿Por qué dos variables? Porque me están enviando dos valores. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el cero de la base va a viajar y se le va a asignar a la primera variable que consiga. Entonces la x ahora vale cero. Y el cero de la altura va a viajar y se le va a asignar a la y. Entonces la y vale cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa comunicación que estoy ejemplificando? Sí, sí, entiendo. ¿Sí? Ok, chévere. Vuelvo, se le está pasando el valor, no la variable, porque la variable vive en el main y no la puedo pasar para el otro lado. Yo no puedo enviar esta señora de acá, arrancarla de aquí y pasarla para acá. No puedo. Esta variable vive en el main y morirá en el main, básicamente. Eso es lo que quiero que precisen ahorita. De igual manera, esta variable x vive en leer y morirá en leer. El main, nadie aquí dentro del main sabe de la existencia de x, ¿ok? Que el compilador la crea para poder asignarle un cero, bueno, eso es un problema de comunicación interna de los módulos. Pero nadie aquí en el main puede acceder a esta variable. Y nadie aquí en leer puede acceder a estas variables. Eso está, eso se llama control de ámbito local. Es decir, el ámbito es local. Solo son variables locales de los módulos donde están. Ok. Vamos a hacer ejemplo con esto porque necesitamos entender esto lo mejor que podamos. Las otras líneas yo las voy a comentar porque ahorita estamos enfocados con leer. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí dentro, yo puedo hacer un cout y mandar a imprimir x igual a x. ¿Ok? Y puedo hacer otro cout para mandar a imprimir y igual a y. ¿Sí? Vamos a guardar esto como programa 11 intro modularidad. Voy a ir corriendo esta parte de acá. Guardo, compilo para ver si hay algún error. Hay un error. ¿Qué error hay, muchachos? Falta un punto y coma, ¿verdad? Aquí. Falta un punto y coma. Porque es una instrucción. Compilo y ejecuto y chequen que me escribe 00, ¿no? X igual a 0, Y igual a 0. Para que chequen cómo está funcionando, si yo aquí a la base le pongo un 8 y a la altura le pongo un 9, ya no se les va a pasar el 00, se les va a pasar el 8 9. Y entonces la X y la Y van a recibir un 8 y un 9 que son los que van a mandar a imprimir en este cout. Voy a compilar y ejecutar y observen que me imprimió 8 y 9. Pero vuelvo a insistir, este 8 y este 9 son los valores de las variables, no son las variables. ¿Ok? Eso quiere decir, por ejemplo, acá, a ver, voy a hacer una pregunta, por favor, atentos, a ver qué entienden. No voy a mandar a imprimir nada. Yo lo que voy a hacer aquí es que yo, o bueno, sí voy a mandar a imprimir y le voy a pedir al usuario que introduzca dos valores. Y estos dos valores se los voy a poner uno a X y otro a Y. ¿Ok? Así de sencillo. Introduzco dos valores. Uno se lo pongo a X, otro se lo pongo a Y. Entonces, yo quiero saber si yo compilo y ejecuto, cuando yo mande, después de leer, yo invoco a leer y después de eso mando a imprimir los valores de A, perdón, de base, igual a la base, punto y coma, y los valores de altura o el valor de altura, altura. Voy a poner aquí un enter para que me haga la separación. Entonces, la pregunta es, yo compilo y ejecuto.
vengo acá y me dice introduzca dos valores. Entonces yo le pongo 13 y 14 porque fueron dos valores. Quiero que alguien se atreva a explicarme según lo que entiende, puede estar bien o puede estar mal. ¿Qué imprimiría base y altura aquí? ¿Imprimiría 8 y 9 o imprimiría 13 y 14? En este caso, creo que imprimiría 8 y 9, por lo que el main está separado del leer. Porque Y, exacto, el main está y, separado del leer. Ajá, continúa. ok, y las variables que se crearon, lo que hace el leer es solo almacenar datos, no es como tal la variable en sí. O sea, las variables están creadas en el main. O sea, el Las que tiene están el creadas en el control main. es el main como tal. El leer Perfecto. es algo más de leer como tal, o sea, literalmente es leer solamente. Ok, chévere. Entonces voy aquí a cerrar, no voy a dar el enter para ver el resultado y vamos a hacer una corrida en frío rápida para entender de qué va este asunto aquí. Entonces, la corrida en frío, recuerden, inicio en el main, que vamos a ponernos acá una RAM y empezamos. Creamos base, área y altura. Por aquí está la base, por aquí está el área y por aquí está la altura. ¿Ok? Luego a todos lo inicializamos en cero, es decir, cero, cero, cero. Luego a la base le pongo un 8. A la base quito el cero y le pongo un 8. A la altura le pongo un 9. A la altura le quito el cero y le pongo un 9. Luego llamo a leer. El control de flujo se va a cambiar hasta acá. ¿Ok? En leer vamos a crear X. Se crea la X por acá y se crea la Y por acá. Pero se le pasaron ¿qué valores? 8 y 9. Entonces el 8 viajó hasta la X. A la X se le asigna un 8. Y a la Y se le asigna un 9. ¿Ok? Luego cuando inicia acá adentro, dice introduzca los valores, dos valores. Y la persona viene y pone los valores 13 y 14. Entonces, el 13 se le asigna a la X y el 14 a la Y cuando se ejecuta la línea 9. Entonces, en X se destruye el 8 y se pone un 13. Y en Y se destruye el 9 y se pone un 14. Pero observen que la base quedó con 8 y la altura quedó con 9. No las modifiqué para absolutamente nada, que es lo correcto que debe pasar. Cuando se ejecuta la línea 10, el control de flujo regresa a la línea donde quedó y se sigue a ejecutar la siguiente línea. Pero ¿qué pasa? Muy importante. Cuando se ejecuta la línea 10, muchachos, que termina el módulo, antes de devolver el control de flujo a la línea 18 del main, el compilador elimina las variables que creó en ese módulo. Es decir, que cuando el control de flujo regresa a la línea 18, ya las variables X y Y no existen siquiera. ¿Ok? Entonces, cuando manda a imprimir la base, pues manda a imprimir un 8 y cuando manda a imprimir la altura, manda a imprimir un 9. ¿Ok? Esa es como la representación gráfica de lo que está ocurriendo. Ahora sí vamos a correrlo para chequear que en efecto es lo que estamos indicando. Entonces voy a poner aquí un 13 y un 14. Imprime 8 y 9. ¿Cierto? Entonces, observen el problemón en el que los voy a meter, porque ahora, después que estamos diciendo a cada rato que esta gente vive aquí y esta gente vive acá, yo voy a necesitar que se modifique, porque chequeamos lo siguiente. Voy a quitar esto de acá, estas dos líneas de acá, porque son ejemplos, y voy a quitar estas dos líneas de acá. Bueno, estas las voy a dejar, pero más abajo. La pregunta es, yo necesito, me interesa a mí que leer, el módulo leer este, modifique mi base y mi altura o no. ¿Qué creen ustedes? Porque ojo, si aquí yo vengo y leo X y cuando yo proceda a calcular el área, yo no leí base y altura. ¿Sí lo ven? No se leyeron. ¿Cómo dice, profe? No Ah, entendí la vuelvo pregunta. acá, vuelvo acá. Ya nosotros estamos claros que aquí X y Y viven en leer y que así usted lea aquí lo que está leyendo, no se modifican estas dos variables porque no tienen absolutamente nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
la pregunta es diferente. Despéguese de lo que acaba de aprender y yo le voy a preguntar a usted. Si yo llamo a leer, que se supone que es para que lea, y se supone que yo quiero que le paso la base y la altura para que me lea la base y la altura. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que cuando yo pase a la línea 18, la base tenga el valor que leyó y la altura tenga el valor que leyó. Porque si no, no tiene sentido. No sé si me logro explicar bien, por favor me indican que yo necesito que en la línea 18 la base valga 13 y la altura valga 14, porque para eso yo quiero el módulo, para que me resuelva ese problema. Es como que yo contraté a Gabriel para que me lea las variables. Entonces, quiero que me las lea, no que vaya y ponga las variables en otros documentos que no son los míos. ¿Se entiende eso? Esa necesidad no es la parte de programación, sino la necesidad que ahora tengo. ¿Sí? Ok, ok, ok. Tendría que retornar los Perdón, valores. Génesis. ¿Génesis dijo algo? Tendría que retornar los valores en la función leer. Ajá, exacto. Tendría que retornar, tendría que devolverme algo o de alguna manera. Entonces, yo les voy a introducir un nuevo concepto poderoso en la programación, en C++ particularmente, que es la creación de alias. ¿Ok? Un alias, cuando creo un alias, estoy creando un sobrenombre de alguien, ¿cierto? Lo que quiere decir, por ejemplo, que si yo tenemos a Génesis, yo le creo un sobrenombre o un alias a Génesis, por ejemplo, Genesita, ¿verdad? Que es el diminutivo que pueden utilizar en su casa. Al yo decir Genesita, o no sé cómo sería el diminutivo de Génesis, creo que escogí el nombre más complicado para ponerle diminutivo, pero bueno, si yo digo Genesita, ¿se crea otra Génesis o es la misma Génesis? Es la misma, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso. Si yo tengo a Carlos, Carlos es aquí en el grupo, lo conocemos como Carlos, pero en su casa seguro le dicen Carlitos, pero se refieren a la misma persona. No es que se crea otro Carlos y anda otro Carlos por la casa, ¿no? No, eso no pasa. Entonces, hay una forma en la que yo le puedo decir al sistema que esta variable va a ser un sobrenombre de esta variable, de modo que la modifique. ¿Ok? Que sea un alias. Porque, ojo, atención, en este momento que estamos, así usted esta X la llame base y a esta Y la llame altura y aquí corrija para que no haya errores y lo llame base y lo llame altura, esta base y esta altura no son esta base y esta altura porque viven en módulos diferentes. Esa es la primera parte conceptual que usted tiene que tener y llegue quien llegue, usted defiende esa postura porque esa es la realidad. ¿Ok? Ahora, si yo quiero declarar un sobrenombre para base, pudiera ser, no sé, basecita, ¿verdad? Y altura, alturita. Entonces aquí yo voy a leer a basecita. Claro, no se confundan de que los diminutivos son los alias. Es simplemente que así lo van a recordar por como lo llamé, alturita. ¿Ok? En este punto todavía no son alias. Son alias si usted aquí en la creación de basecita le pone un ampersand antes del nombre y un ampersand antes del nombre. ¿Qué va a hacer el compilador cuando se consiga esos ampersand? Pues miren, tenemos la memoria RAM acá. Cuando, bueno, crea acá, utilizamos esta y esta línea, recuerden que crea aquí a la base, vamos a ponerla aquí así, base, aquí vamos a poner área y aquí vamos a poner altura, altura. Y le pone cero a cada una, chévere. Cuando pasa esto, se supone que le va a pasar el cero y el cero, ¿no? Que fue lo que discutimos y grité todo el tiempo de que eso era un cero y un cero y que le pasaban el cero y el cero. Cuando el compilador ve que aquí hay un ampersand, en vez de crear basecita en otro lado, llega y le dice, oye base, te dicen basecita, basecita. Y la pone en la misma casilla. O sea, sí crea el otro nombre, ¿ok? Pero es en la misma casilla. Y alturita, pues le corresponde altura. Entonces aquí lo podemos llamar alturita. De modo que cuando ingresa estas líneas y lee el 13 y el 14, se lo pone a basecita, pero basecita viene y destruye este cero y le pone un 13.
Y alturita destruye este cero y le pone el 14. Por lo tanto, modificó la variable del otro módulo. ¿Ok? Ojo, base nunca estuvo acá, ¿no? Pero hay un sobrenombre que la hace ir hasta allá. Cuando se ejecuta la línea 10, ¿qué ocurre? Se destruyen todas las variables. Se destruye basecita y se destruye alturita. Pero aquí borré base, pero la base no se destruye, ni la altura se destruye. Se destruyó el sobrenombre. O sea, es como que base dijo, no me digan más basecita. Y ya, se acabó el problema. Cuando el control de flujo retorna para acá y usted mande a imprimir, va a imprimir el 13 y el 14 porque fue una modificación que se realizó. Vamos a probar. Voy aquí, introduzca los valores 13 y 14 y observen que ahora la base y la altura del main tienen el 3 y el 14. Esto se llama pase de parámetros por alias y es una de las partes más importantes en la comunicación entre módulos. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe, una pregunta. Ajá, dime. En el tema, aquí, eh, se sobreentiende que basecita sería una relación entre la variable inicial y lo que es el leer, ¿sí? Ajá, ok. Así está relacionando, ¿sí? Eh, el, ¿Cómo le digo? Lo lee de la siguiente manera. Base, como es primero, si yo cambio arriba, donde dice leer, y quito y coloco alturita primero y después basecita, ¿me lo va a leer igual o me va a tomar los datos diferentes? O sea, lo digo porque Muy buena en pregunta. en el Ajá, main, porque me imagino que es así. O sea, leer, estamos diciendo que leer primero base y aquí arriba el alias tiene que ser el alias de la base. de la ¿Sí? base. Sí. Pero si tú aquí pones, incluso aquí tú pones más complicado, altura, y aquí pones base. ¿Ok? Entonces, aquí hay que modificar. Aquí sería altura y aquí base. ¿Ok? Pero, ojo, que lo que estamos diciendo es que el alias de base es altura. Es decir, que en leer, la altura, la base se llama altura y la altura se llama base. Ya sería más complicado, ¿no? Pero es así tal cual como va a suceder. El orden en el que usted pase los elementos aquí en la invocación, esto es un proceso de invocación, es el mismo orden en el que se va a tomar en el módulo, sin importar el nombre, ¿ok? Aquí usted lo puede llamar bar uno y bar 2. Y aquí bar uno y bar 2. Debe sí controlar, siempre tener en cuenta que el mismo orden que está acá, pues usted sigue el mismo orden durante todo el proceso. ¿Responde eso a tu pregunta, Darwin? Sí, sí, justamente eso es lo que... O sea, Vale. el orden era lo que... Ok. Es muy importante también que si aquí ustedes están enviando una base que es del tipo float, aquí reciben del tipo float. No es que aquí ustedes envían un float y aquí reciben un bol. No. O sea, tiene que haber una consistencia entre la cantidad de parámetros, el orden y el tipo, con la cantidad de parámetros, el orden y el tipo en la recepción. Estos parámetros de acá, los que se dan en la invocación, reciben el nombre, acá, de parámetros actuales, ¿ok? Y estos de acá, que son los de la recepción, reciben el nombre de parámetros formales. ¿Ok? Aquí me faltó un comentario, ¿ok? Parámetros formales, parámetros actuales. Ok, esto es básicamente lo que tendríamos en leer base y altura. Vamos a despegarnos de este problemón para irnos al cálculo del área. Imprimir, voy a hacer imprimir área. Imprimir área es bastante sencillo, ¿no? Básicamente es otro procedimiento. Void se llama imprimir y le estoy pasando un área que es del tipo float. Entonces aquí yo recibo un float A, por ejemplo. Perdón, float A. Y dentro del bloque, pues yo lo que voy a hacer simplemente es hacer un cout y mandar a imprimir área igual a punto y coma. Y terminé. Eso es todo. Aquí tengo que poner el ampersand, muchachos. ¿O no?
Sí, me imagino que sí, porque no está relacionado, ¿no? Ajá. El ampersand solo lo vamos a poner cuando yo quiera modificar la variable del módulo invocador en el módulo invocado. Pregunto, ¿esta variable A la voy a modificar en la sentencia? No, no se va a modificar, ¿verdad? No. Solamente se va a imprimir. Exacto. Entonces, como solo se va a imprimir, no le van a poner el ampersand. Ojo, que usted puede llenar de ampersand todo su código, pero estaría mal abstraído. ¿Ok? Porque de hecho está pasando el puro alias. Es decir, que si alguien mete mano en ese código, le puede dañar toda su infraestructura de diseño. ¿Ok? Entonces, usted va a poner solo ampersand cuando usted requiera modificar la variable. Si usted dentro de esta variable hace un cin para leer A, debe llevar un ampersand porque la quiere modificar. Y si usted dentro de esta estructura tiene A igual a algo, a un 8, debe llevar ampersand aquí, porque se supone que lo está modificando. Pero si es solo para mandar a imprimir o para usarla dentro de una fórmula para calcular otra cosa, no hay necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Listo. Si yo compilo esto, pues área tiene cero, ¿no? Porque aquí área tiene cero. Además es área con A mayúscula. Tienen que llamarse igual. Me va a imprimir cero, ¿no? No vamos a hacer gran cosa, pero por lo menos ya tenemos parte del programa. Introduzca los valores. Entonces yo le digo 13 y 14. Entonces me dice área igual cero. Porque no ha calculado nada. Tendría que calcular 13 por 14 entre 2. Eso es lo que debe calcular. Voy a hacer calcular área. Entonces, voy a hacerlo de dos maneras, ejemplificando el procedimiento que ya estamos acostumbrados y voy a ejemplificarlo con una función diferente. Entonces, voy a hacerlo primero de otra manera, que sería como que yo llamo a un procedimiento que se llama calcular área, ¿verdad? ¿Y qué le paso a calcular área para poder que pueda resolver el problema? ¿Qué creen ustedes que le debo pasar, muchachos? La base y la altura. La base y la altura. Y le tendría que pasar algo más. ¿Cómo me va a guardar el resultado? Somos un auxiliar. Ajá, entonces miren, voy a seguir más o menos los pasos de ustedes para obligarlos a que lo vean de la forma correcta. Aquí El ya, tipo ya, ¿el tipo de qué, perdón? de dato. Claro, en la definición, este señor que está acá, este procedimiento, yo vengo para acá, le pongo un void, lo llamo calcular área y recibo la base y la altura que la puedo llamar como yo quiera. Por ejemplo, acá yo puedo llamar, al primero lo voy a recibir en B y al segundo lo voy a recibir en H, de base y altura. Otra forma de llamarlos. Y están relacionados como ya lo hicimos, ¿no? Listo. Entonces aquí dentro se supone que tendría yo que crearme una variable, float, que se llame área, A, o así. Y a esta A le voy a asignar la base por la altura entre 2, para poder que lo calcule, ¿ok? Pero aquí algo muy importante. ¿Esta A dónde vive? En el main. En calcular área. Ajá, pongamos que aquí yo lo llamo área. Esta área de acá es esta área de acá, la del main. En teoría no, porque no tiene las personas. No, no, es que no es ni que tenga el ampersand, porque si usted pone un ampersand acá es un error, ¿ok? Porque aquí no es la zona de poner el ampersand. La zona de poner el ampersand es acá, en los parámetros formales. Chévere. Entonces, esta área que está acá, aunque se llama igual que esta, no es la misma. Y esta área vive en calcular área y esta vive en el main, esta de acá. Entonces, esta forma no me sirve. Yo necesito recibir el área, que me la manden así, por ejemplo, poniéndole un ampersand para yo modificarla. Y aquí dentro le pongo A igual a esto. Lo que quiere decir que calcular área me tiene que pasar la base, la altura y me tiene que pasar el área. ¿Ok? Ojo, en la base y en la altura yo no voy a poner el ampersand porque yo no los voy a modificar. Solamente los voy a utilizar para multiplicar. Pero el área sí es una parte importante porque la tengo que modificar. ¿Se entiende eso o no, muchachos? ¿O muy complicado? Bien, bien, yo entendí.
¿Sí? Pero por lo menos cuando, Ah, ok, solo las personas se coloca arriba, ¿no? Porque vamos a recibir datos y lo vamos a editar como tal. sí. Abajo se coloca como tal la función de qué se va a hacer, o sea, qué se va a hacer con Eh, esa variable, ¿sí? la variable normal. O sea, no es que le pones el ampersand acá y la variable va a seguir a cargar con ese ampersand el resto de su vida. No, 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 no. Esto es solo momentáneamente para que el compilador los ponga en la misma casilla. Pero ya después es una variable normal. Ok, una ¿Vale? variable diferente. Exacto, es una variable normal del módulo, pero es alias de la del main. O O sea, sea, es que una variable especial. modifica, pues, modifica la altura. Modifica, modifica. Si yo después de esto aquí yo pongo b igual a 9, este b no va a modificar al del main, No ¿cierto? porque no tiene No tiene el no está ampersand. relacionado. Pues. Eso es todo lo que hay que saber acá. Esta es una forma de hacerlo. Si yo compilo y ejecuto, ya el programa se resuelve, ¿ok? En valores 13 y 14. Entonces me dice el área es 91. Entonces, bueno, confiemos que sea porque no vamos a sacar la cuenta, ¿verdad? O podemos dar unos valores que sí sepamos. Por ejemplo, 2 por 6 12 entre 2 6. Entonces 2 y 6. Entonces vamos a poner 2 y 6. Y me da 6. Perfecto. Ahí está el área. Ahora, esta no es la única forma, muchachos. Voy a comentar esto de acá. Yo lo quiero hacer así. Yo quiero llamar a un proceso, vamos a llamarlo cálculo, así, al que le paso la base y la altura, pero hay otra forma de comunicación que son las funciones, que es que yo llamo a un módulo y él me va a retornar algo. Es como que me lanza el resultado, ¿ok? Literalmente lanzado. Y a lo que él me lo lanza, yo lo capturo o le hago un catch en esta variable. Observe que dice área es igual a cálculo, que es un módulo, y le paso la base y la altura. Es la misma nomenclatura, pero en estas usualmente no se suele utilizar el ampersand, sino yo le digo, es como que yo le diga, Carlos, calcúlame el área, y entonces Carlos espera la base y la altura. Yo le digo, la base es 2 y la altura es 6. Y Carlos me grita desde dónde está, el resultado es 6. Entonces yo guardo el 6 en una variable. Vale, esta forma que estaba acá no es así. Esa forma que está acá es cuando yo llego y le digo, Carlos, calcúlame el área. La base es 2, la altura es 6 y escríbemelo aquí, por favor. Y le paso la hoja para que él escriba el resultado y me altere mi variable. Pero en este caso no, es de forma diferente, es una función. Entonces yo vengo y la creo, voy a crearla con un error inicial, void así con void, los que tengan un poquito más de conocimientos deberían pegar el grito al cielo, pero ahorita lo corrijo. Void cálculo, recibo dos variables que son float base y float altura. Chévere. Ah, bueno, aquí me falta esto. Listo. Entonces, aquí dentro sí voy a hacer eso que yo quería. Como no recibo el área, yo voy a crearme una variable que se llama área. Y en área voy a guardar la base por la altura entre 2. Pero ahora, ¿cómo se la lanzo al main? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se la lanzo al main? Si usted quiere lanzarle algo al módulo que lo invocó, le puede lanzar una sola cosa. Una sola. Entonces yo le puedo utilizar la etiqueta return